Artes Sí. o hay en cualquiera? Es muy común, de hecho no es la única, es la que más. Esa se llama Geobacter y de todas las bacterias es la que más produce. No sé bien por qué, pero a lo mejor es más voraz o así, ¿no? Entonces se alimenta más rápido y libera electrones más rápido. No sé. Pero sí, al final la materia en descomposición tiene este tipo de bacterias. Y hay muchas más, ¿no? De hecho, al final es todo un ecosistema, ¿no? Hay unas bacterias que dependen de otras, etc. Sí, me llamo Alfredo. Te quiero preguntar, ¿dónde te ves a ti, dónde ves tu trabajo en el mediano plazo, unos 10 años o 15? No sé. De hecho, hay una... Me han preguntado también si lo que hago, que si no me preocupa si lo que hago se volca más a lo científico o a lo artístico. Y pues en realidad como que no me preocupo si de pronto un proyecto de arte se va muy a lo científico, porque al final el objetivo es algo que tú quieres obtener de eso, ¿no? O conocer, entonces si de pronto hay un tema que estás trabajando social, artístico, y de pronto en ese tema social te clavas más en lo sociológico puramente, pues te clavas, ¿no? Porque es algo que te interesa y de pronto regresas, porque al final tu manera de hablar de lo que eso que aprendiste es a través del arte, ¿no? Y el arte también pues, se puede materializar de muchísimas formas, ¿no? Desde intervenciones hasta un dibujo, ¿no? Puedes hacer una pintura tradicional sobre un tema actual y eso hace que esa pintura sea arte contemporáneo al final. O sea, lo contemporáneo del arte está en los contenidos, no en las técnicas, ¿no? Entonces también me pasa que no me peleo con ninguna técnica. Yo dibujo, pinto, bueno, hace mucho no pinto. Dibujo mucho, me gusta hacer escultura, me gusta hacer electrónica, ¿sabes? Como que los mismos proyectos te van diciendo cuál es la mejor manera de contar eso que estás investigando. Y lo que me preguntaste, dentro de 10 años no sé realmente. Como que hasta ahorita lo que sé es que voy a hacer como el instrumento, el instrumento sonoro, también como un pretexto porque me interesa mucho el tema del agua y una manera de investigar sobre la problemática en todo México es con mi instrumento, hacerle una versión portátil, irme a cada estado y ver cuáles son sus problemas de agua en cada estado y sacar muestras de esas aguas, hacer una pieza sonora de esa región, de su río, aprovechar para llevarme un sensor multiparamétrico de medición para ver como los niveles de contaminación que tiene que al final también me sirve como generar una base de datos que pueda servirle a cualquiera, ¿no? Subirlo a la red y cualquiera que quiera consultar cuál es el estado actual de los ríos, pues bueno, ya hay una información que voy a subir y que voy a tratar de hacerlo, el protocolo lo más fiel posible para que esos datos puedan servirle a un biólogo, a alguien o a cualquiera que quiera saber realmente qué sucede con el agua en México, ¿no? Y más ahora, más ganas me dan de hacerlo ahora que se quiere prohibir los monitoreos de agua. Tienes que tener un permiso especial y no sé qué. Entonces, pues yo me voy a ir como mochilita a mi instrumento y hacer todo ese levantamiento, ¿no? Ese scouting y a partir de eso, desde el arte moverlo, pero también soltar esos datos que le puedan servir a todo el mundo, ¿no? Y en lo artístico, pues yo lo que quiero hacer es como una pieza sonora de cada estado, de cada río, ¿no?
y sacarnos un disco o subirlos en MP3 o así, ¿no? Y esa música, o sea, en su descripción pues viene los niveles de contaminación que tienen, qué zona fue, cuáles son los principales materiales que tiene esa agua, ¿no? A ver qué tanto alcanzo a hacer. Y pues eso es lo que tengo como en un futuro de 3 años, digamos, lo que calculo en hacer toda esa investigación. Y con eso ya como cerrar esta etapa, esta investigación que inicia con plantas nómadas, bueno, desde los parásitos, ¿no? Con el tema de los residuos. Y es como para cerrar ese proyecto, ¿no? Porque luego también me dicen que por qué sigo con el tema, pues es un tema que es muy complejo y que me interesa mucho seguir conociéndolo. Entonces yo creo que eso va a ser que conozca un poco más. Respecto a, por ejemplo, a tu trabajo que es como transdisciplinario, ¿qué papel crees que, por ejemplo, instituciones como la ENAP o la Esmeralda o las escuelas de arte tengan que afrontar hasta este tipo de aproximaciones al arte, ¿no? Por ejemplo, o qué has visto tú en tu andar en otras universidades o en otros recintos de la República? Pues de todo un poco. Lo que me ha gustado a veces que por ejemplo, ahora que presenté en Lima los proyectos de parásitos, plantas nómadas y sintéticas, fueron pintores y fueron escultores y así más tradicional a ver la obra, fueron a la conferencia y así. Y como de entrada yo no tengo ningún conflicto con otras disciplinas, más bien es integrar y hacer que pues, entre más abierto el abanico de posibilidades, pues más puedes como comunicarlo, ¿no? Más puedes como transmitir lo que quieres decir. Y pues al final como que me decían, un pintor me decía que era la primera vez que sentía que hacía como las paces con el arte electrónico. O sea, hay como estos como gremios, ¿no? También. Pero al final yo creo que son como limitantes que nos ponemos cada uno de nosotros, que tenemos una idea de lo que es, de cómo se hacen las cosas y descartamos lo que no es como tú lo haces. También es como un espacio de confort. O sea, a mí no me hubiera costado nada hacer un cómic con toda esta historia, ¿no? O no sé, una pintura donde hasta el más sofisticado de los robots, ¿no? O una película. O sea, al final puedes aterrizarlo de distintas formas, pero obviamente cada forma tiene una aproximación distinta a eso, ¿no? El quererlo llevar desde lo real y con todo lo que pues aprendí mucho más que si simplemente me lo hubiera imaginado. Entonces, el primero que se enriquece eres tú como creador, ¿no? Que estás experimentando muchas otras cosas, conociendo gente y rompiendo con todas esas barreras que uno mismo se pone, ¿no? Entonces yo creo que simplemente es relajarse y empezar a trabajar, y si un proyecto te manda a una técnica, a un lugar inesperado, pues es lanzarse al vacío, ¿no? Y simplemente fluir sin meter tantos prejuicios a las técnicas y a todo, ¿no? Bueno, sí, tu proyecto tanto lo podemos ver como en un museo, como dices que es interdisciplinario, etc. Esto también lo puede llevar tiene pues una relevancia científica importante, ¿no? Como desde la parte de la energía sustentable. Entonces, en ese sentido, ¿qué opinión tiene como esta comunidad científica o qué es lo que te dicen y qué se puede hacer a partir de ello para que sea como práctico, utilizable o dentro de las comunidades para generar energía
o si existe alguna especie de apoyo que pueda desarrollar el proyecto más por ese lado de la sustentabilidad o algo así. O sea, bueno, ¿qué es lo que te dicen de ese lado, no? Sí, yo creo que ahorita pasa como en el arte, hay una resistencia también hay un método científico actual, ¿no? Hay unas formas de hacer ciencia que pues, llevan sentados muchos años, y que hay una parte de la comunidad científica que le cuesta generar otro tipo de dinámicas con el tema de investigación y de metodología científica. Pero hay otra beta también, como sucede en el arte con el tema multidisciplina, que pasa desde lo científico. O sea, ya hay universidades o equipos científicos que se están abriendo a invitar músicos, artistas, filósofos, todo esto, porque se están dando cuenta que se abren mucho más las visiones para resolver algo, para encontrar algo, ¿no? Entonces creo que son tendencias que no son propias del arte, sino que está sucediendo en todos los aspectos, ¿no? Incluso si hablas con un arquitecto, también te habla de la multidisciplina y de la biomímesis y de no sé qué, y de la colaboración con sociólogos, no sé qué, ¿sabes? Porque luego tienen error cuando se trabaja solo desde tu disciplina. Por ejemplo, un arquitecto que tuvo un error enorme con estandarizar las casas de Infonavit, que cuando esas casas se pusieron en las zonas costeñas, el ancho de muro a muro no era el de una hamaca, por ejemplo. Entonces empezaron a tener los pobladores que vivieron ahí problemas de espalda por eso, porque su hamaca quedaba más así que como normalmente se ponen para dormir bien, ¿no? Cosas así, cosas que por trabajar aislado no contemplas. Entonces empezaron, a partir de ese problema, se abren y dicen, vamos a trabajar con sociólogos, con no sé qué, hay que involucrarnos más en el contexto, y así. Y en todo es lo mismo. Quería saber si tuviste trabajo de campo justo en la zona de la industria de Xochimilco, si esto fue así, ¿cómo fue esa experiencia de trabajo de campo? ¿Con qué personas te encontraste? Ajá. En Xochimilco, fíjate que cuando recogimos el agua de Xochimilco, yo estaba trabajando con el robot y no pude ir yo personalmente. Fueron como un equipo que el mismo museo llevó, como eran chicos como de servicio social. Creo que sí hablaron con algunas personas y así, pero básicamente lo que hicieron fue recoger los galones de agua y traérselos. Pero sí, por ejemplo, cuando estuvimos en Salamanca y en El Salto, sí entrevistamos a gente, hablamos con activistas que están como defendiendo su territorio, o sea, tratando de que se resuelva, o sea, con mucha gente, ¿no? Con biólogos también, incluso en Guanajuato hablamos hasta con un cronista que nos habló como de la historia de Salamanca y cómo se fue transformando a partir de que llegaron las empresas a poner sus fábricas en ese pueblo tan chiquito y cosas así. Y esa parte es muy... De hecho, es la parte que más me ha dejado, o sea, la parte social, de contexto. Y al final el dispositivo o la obra se convierte en un vehículo, una plataforma o un pretexto para que puedas acceder a todo eso, ¿no? Ya has mencionado que los costos también es como que superficialmente, ¿no? Algunos son costosos, todo eso. En cuanto a, digamos, esa gestión o patrocinio, ¿cómo te ha ido? Es una friega. De hecho, ¿Qué tal esa parte? sí,
sí, es complicado porque, pues, por ejemplo, en ciencia, en CONACYT, por ejemplo, los presupuestos para proyectos de investigación pues, son muy distintos a los de arte, ¿no? En arte, si te dan un apoyo, pues, no sé, están alrededor de entre los 100 varos, ¿no? 100, 200, así, como un promedio, ¿no? Pero en las becas de ciencias de CONACYT estamos hablando de 1 o 2 millones. ¿Sabes? Son otro tipo de presupuestos. Yo no pude acceder a ese tipo de becas porque no soy un científico, no formo parte de una comunidad, ¿sabes? Hay como todo unas condiciones para que puedas aplicar a las becas de CONACYT, ¿no? Entonces yo más bien metí pues, al FONCA a varias becas que se abren para artes y pues ir aplicando y de pronto sale la del FONCA, ¿no? Bueno, vamos a trabajar con eso y como es un proyecto ambicioso, grande pues también en costo y en tiempo y en logística y todo, pues lo que hice fue desde un principio presentar el proyecto como en etapas, ¿no? en el que desde la primera etapa que haces tienes algo que mostrar a nivel de exposición, ¿no? En la primera etapa pues tienes un robot, hay un despliegue de info, documentales, de la investigación, entonces siempre hay formas como de aprovechar eso que estás investigando y presentarlo y que es bonito porque el espectador va viendo ese proceso también, es como compartir el proceso y no nada más el final donde ya levantas la cortina y dices, aquí está lo que dije en 5 años. Entonces es ir como compartiendo cada vez que te invitan a un lugar, no, pues mira, llevo este proceso de esto y tal. Un poco como lo que les enseñé los dibujos que estoy haciendo ahorita de instrumento. Y bueno, entonces y también por eso duró 5 años construirlo, ¿no? Porque pues a lo mejor en un año me dieron una beca y luego al siguiente año me dieron una beca y un premio por lo que ya había presentado de este chinero. Y así como que el proyecto se va solito alimentando porque él le está dando también, ¿no? Está compartiendo y la gente lo va conociendo y vas avanzando en él, ¿no? Algo así lo tuve que manejar. En estas dinámicas de interdisciplina, de multidisciplina, que pues empieza a haber colaboración con muchas otras personas. Yo he visto que hay como 2 formas de trabajar, ¿no? Entre los proyectos que he visto, verticales o horizontales, ¿no? En las cuales el tipo que propone la obra pone a otros a chambear y les dice, haz esto, quiero hacer esto, y consigue el equipo necesario de gente, ¿no? Para hacerlo. Y el horizontal en el cual ya hay un cierto conocimiento previo que permite colaboración real, ¿no? ¿Tú cómo ves esas implicaciones entre esas 2 formas de trabajo, ¿no? Entre los que hacen casi horas por encargo, ¿no? A mí en particular me gusta involucrarme, ¿no? En todos los procesos. Aunque no entienda a veces nada al principio, así llego con los biólogos y me dicen, no, que la síntesis de no sé qué. Entonces, pues algo se te va quedando, ¿no? Algo se te va permeando, pero está interesante porque empiezas a entenderlo con el tiempo, ¿no? Y te empiezan a caer dentro, así, ya entendí por qué decía que la síntesis y no sé, a mí me gusta más la parte como vertical, ¿no? Más como todos como colaboradores, el que te ayuda con poner los tornillos como el científico que propuso un diseño de, no sé, de células, una tecnología. Entonces, y está interesante también como la pregunta que le haces al mecatrónico se la haces al que te está ayudando a poner el tornillito, ¿sabes? Porque el mecatrónico tiene una visión de las cosas y el
el otro chavo tiene otra visión que te puede dar una solución más efectiva, ¿no? Porque sin ningún prejuicio, sí, ¿por qué no le pones así un no sé qué? Y así. Todos volteando así, ¿de qué dijiste? ¿No? Y eso es bonito, o sea, siempre es más rico trabajar como en esta horizontalidad. Y siempre trato de que haya esa interacción en el grupo, ¿no? Y también de que la gente que colabora esté en el momento que quiere estar, ¿no? Así de que no, tienes que estar hasta que lo acabes, ¿no? Sino que cada quien dice, no, pues yo quedo satisfecho con esta parte. Luego entran otros y está como circulando, así como, no es un equipo que es el mismo siempre, sino que el mismo proceso te va haciendo que te acerques con una gente u otra, y de pronto sí hay algunos que van coincidiendo en todo el proceso porque se empiezan también a interesar en eso, ¿no? Y así es como muy orgánico también el proceso. Ahí hay una pregunta. Sí. No, me has dicho que habías salido de grabador de la escuela, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que te hizo dar ese brinco, esa transición que te inspiró a hacer este arte bioeléctrico o biomecánico? Yo creo que es una pregunta que viene desde antes de que entras a una escuela de arte, ¿no? O sea, al final, de adolescente así, pues quieres hacer cosas. O sea, a mí, por ejemplo, me gustaba mucho la ciencia ficción, por eso le agarré como el gusto al cine y le agarré el gusto a los efectos especiales y todo ese rollo. Entonces, de chavillo hacía cosas como efectos especiales, hacía como, pero casero, ¿no? Agarraba silicón de ventana y lo embarraba con no sé qué y hacía máscaras. Y luego empecé a usar látex y así, ¿no? Entonces, pero a la vez como me gustaba la ciencia ficción, me gustaba esta onda de la tecnología, ¿no? Un poco, pero muy borroso, ¿eh? Ahorita te lo cuento como más estructurado. Y de esas cosas, como que no sabes bien qué hacer, ¿no? Y te gustan muchas cosas, pero ni aquí ni allá, ¿sabes? Y entonces me metí porque pues tenía que hacer una carrera también, ¿no? Por el miedo de que pues, si no estudias no vas a tener chamba, te va a ir mal, tienes que hacer una carrera y ahora pues cuál es en la que sufriría menos. Entonces algo que tenga que ver con robótica, ¿no? Y bueno, yo soy de Aguascalientes y en ese momento lo único que había que veían robótica era ciencias computacionales, y en el 8º semestre había un semestre de robótica que quién sabe qué tanto ven, ¿no? Entonces, era teórica la clase, pero era mi única esperanza, así de, bueno, voy a meterme a sistemas computacionales, ¿no? Y pues estuve un año estudiando eso, y en mis ratos libres había como una sección de educación artística ahí, ¿no? Y había barro y yo me ponía a hacer mis cosas, ¿no? Las cosas que sí me gustaban. Y el mismo de ahí el profesor me dijo, oye, ¿por qué no estudiaste artes plásticas? Y yo, ¿por qué existe eso como carrera? O sea, ya, como allá no había en Aguas no había escuelas de artes en ese momento, ¿no? Y también yo de adolescente también era como muy desconectado, entonces no me enteraba de muchas cosas. ¿Y a poco hay una carrera de artes plásticas? Pues sí, hay. ¿Qué te dan un diplomita? No, sabes, como con una licenciatura. Un licenciado en. Entonces, al final lo que me hizo llegar ahí fue que era un espacio como más de libertad, ¿no? En el que tenías un abanico un poco más grande de cosas. Entonces me metí a la escuela de artes y hablé con mi jefe. Y sí, dijo, bueno, pues entra, a ver qué pasa, ¿no? Y ahí encontré otros amigos y estábamos felices con las clases y todo, pero queríamos como más cosas, ¿no? Entonces nos fuimos de intercambio. Yo me fui a España de intercambio, que tenía la universidad.
estuve un año allá y perdí un año porque tomé todas las clases que no me revalidaban acá, performance, música, animación, escenografía, cualquier otra cosa que no tuviera nada que ver con lo que había acá en la escuela, pero pues estuvo chido, ¿no? Entonces, cuando regresamos, pues, teníamos esas ganas de seguir haciendo esas otras cosas. Y pues en la escuela, pues sí, cumplíamos con las clases y hacíamos lo de la escuela, pero pues también cuando estás estudiando tienes mucho tiempo libre, ¿no? Entonces, pues en las tardes nos juntábamos cada tercer día, un grupo de amigos que éramos de artes plásticas, de música, de literatura, de filosofía y letras, eran como varios. Había un arquitecto también, y sin querer, simplemente porque éramos amigos y pues cada quien estudiaba una cosa, sin querer estábamos formando ya un primer equipo multidisciplinario, ¿no? Vamos a juntarnos y hacer experimentos. Entonces, no, ok, allá conocemos una cosa que es el performance. Vamos a hacer performance, vamos a hacer, yo aprendí esto. Y entonces lo que hacíamos era con los de filosofía y letras, y así lo que ellos decían, pues tenemos que traducir a la acción conceptos, ¿no? Y así, pues, ¿cómo, no? Pues hay que hacer experimentos. Entonces poníamos experimentos sencillos como, a ver, ahora vamos a trabajar con el agua, ¿no? Entonces cada quien piense algo para hacer con el agua y hacemos improvisaciones con agua, ¿no? Entonces hacíamos experimentos con agua y hacíamos videos, grabábamos eso, lo veíamos y había cosas que nos gustaban. ¿Por qué nos gusta eso? ¿Qué pasa ahí? Ah, pues es que claro, y así, ¿no? O hacíamos, por ejemplo, experimentos con cuerdas. Con las cuerdas hacíamos, pues, no sé, improvisaciones de amarrarla empezar a trabajar con el espacio. Entonces empezabas a trabajar en cosas con las que no habías trabajado. El espacio, la relación, cómo intervienes ese espacio, las cuerdas también como un sistema. Incluso amarramos a alguien con cuerda y lo desenrollábamos y se caía, cosas así. Un montón de experimentos como alquimia, con elementos, conceptos, ideas así sueltas. Y poco a poco fuimos como entendiendo más el lenguaje, de que podía ser como de cualquier forma, ¿no? Y bueno, y en ese grupito de amigos está Iván Puig. No sé si han oído hablar de Iván, Marcela Armas, una amiga de filosofía de letras, Chara Hilarios. Bueno, había como varios que pues como que se clavaron, o sea, y pues seguimos ahí un poco haciendo eso.